Ok, el ejercicio 3. Se tienen 2 litros de una solución de hidróxido de sodio con una densidad de 1.5 gramos sobre mililitro y se mezcla con 1.5 litros de una solución cuya densidad es de 1.2 gramos sobre mililitro. Determina el peso específico, el newton sobre metro cúbico y la densidad relativa de la mezcla final. ¿Ok? Empezamos con los datos. ¿Qué información nos da el ejercicio? Bueno, nos dicen que tenemos un volumen de una sustancia 1, que en este caso es el hidróxido de sodio, y también nos da una densidad de 1.5 gramos sobre mililitro de esa sustancia 1. Nos da también un volumen y una densidad de una sustancia 2. Entonces, bueno, vamos a poner el volumen 1, que es el que pertenece al hidróxido de sodio y es de 2 litros. Y la densidad 1, que es de 1.5 gramos sobre mililitro. También tenemos el volumen de la sustancia 2, que es 1.5 litros. Y la densidad de la sustancia 2, que es de 1.2 gramos sobre mililitro. ¿Ok? Nos dice que tenemos que determinar el peso específico en estas unidades. Newton sobre metro cúbico. Y la densidad relativa de la mezcla final, que ya sabemos, la densidad relativa no tiene unidades. ¿Ok? Partimos de esto. Y además de los datos que nos da el ejercicio, tenemos que agregar información adicional, como es la densidad del agua, porque para determinar la densidad relativa necesitamos la del agua. En este caso, al ejercicio le hizo falta decirnos a qué temperatura está, porque dependiendo de la temperatura puede variar un poco el valor de la densidad del agua. Sin embargo, al no proporcionárnosla, pues anotamos el valor estándar, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También vamos a necesitar el valor de la aceleración gravitacional, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y vamos a necesitar algunos factores de conversión, que es 1 litro es igual a 1000 mililitros. 1 litro es igual a 0.001 metro cúbico. 1 mililitro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y listo, ¿ok? Tenemos esta información adicional. Entonces, ¿por qué son importantes estos factores de conversión? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el volumen en litros, pero acá tenemos mililitros. Entonces, no podemos tenerlos en dos unidades distintas, ¿ok? También, por ejemplo, aquí tenemos la densidad del agua, que está en metros cúbicos. Entonces, los tres se refieren a volumen, tanto el litro, mililitro y metro cúbico se refiere a volumen, pero necesitamos ponerlo todo en una misma unidad, ¿ok? Y en este caso el peso específico nos dice que lo manejemos en estas unidades, newton sobre metro cúbico. Por lo tanto, es mejor pasar todo a metros cúbicos. Lo mismo pasa con los gramos, ¿ok? Por aquí tenemos gramos, por acá tenemos kilogramos, que son unidades de masa. Pero nos conviene pasarlas a kilogramos porque el Newton usa los metros y los kilogramos.
entonces es mejor pasarlo todo de una vez a kilogramos para tener todas nuestras unidades, digamos que en la misma sintonía. Entonces vamos a hacer las conversiones, ¿ok? En este caso los litros los queremos pasar a metros cúbicos. Por lo tanto vamos a usar nuestro factor de conversión. Sabemos que un litro es igual a 0.001 metros cúbicos. Entonces, esta unidad se cancela con esta y tenemos que hacer la multiplicación, que sería 2 por 0.001 entre 1. Pues podemos usar la calculadora o hacerlo mentalmente. Nos quedaría 0.002, en este caso, estas unidades. Metro cúbico. ¿Ok? Ahora también vamos a convertir esto. Esta densidad de aquí la voy a reescribir y es 1.5 gramos entre o por mililitro. 1.5 gramos por mililitro. La puse así para que sea más fácil visualizar el factor de conversión, que en este caso van a ser 2, porque los gramos los vamos a pasar a kilogramos y los mililitros los vamos a pasar a metros cúbicos. Empezamos con los gramos, aquí tenemos nuestro factor de conversión. Como la unidad del gramo la tenemos arriba, entonces queremos cancelarla y la debemos de poner abajo. Y arriba iría el kilogramo. Este factor de conversión es para convertir los gramos a los kilogramos. Ahora usamos el segundo factor de conversión para eliminar los mililitros y dejarlos en metros cúbicos. Como el mililitro está en la parte del denominador, entonces debemos de poner las unidades de mililitros en la parte del numerador. Y estaríamos usando este factor de conversión, que sería un mililitro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. De esta manera. Entonces, en cuestión de unidades, es muy importante saber que quedan del lado contrario. Este está abajo, entonces este lo ponemos arriba. Este está arriba, entonces este lo ponemos abajo, ¿ok? Para cancelarlas y que sobrevivan únicamente a las que queremos dejar al final. Entonces, el gramo cancela el gramo y el mililitro cancela al mililitro, por lo que nos queda kilogramo entre metro cúbico, que es lo que nosotros queremos. Y ahora hacemos la operación. 1.5 entre el producto de estos dos. En este caso sabemos que 1000 es igual a 1 por 10 a la 3. ¿Ok? Puedes ponerlo directamente así en tu calculadora. 1000 por 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Pero hay diferentes formas en que lo puedas resolver. Y este 1000 sabemos que es 1 por 10 a la 3 y este es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, al multiplicar ambos, sabemos que estos exponentes se deben de sumar porque es una multiplicación. Y cuando dos exponentes, como en este caso, se están multiplicando, o bueno, cuando dos valores con exponentes se están multiplicando, sabemos que los exponentes se deben de sumar. Entonces, esto por esto nos quedaría, 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces tendríamos 1.5, que es este, entre 1 por 10 a la menos 3. Igual puedes hacerlo por pasos. Por ejemplo, 1.5 entre 1000. Listo, igual. Y lo que te dé entre esto, entre 1 por 10 a la menos 6, que te debe de dar el mismo resultado.
Dejamos aquí las unidades del kilogramo entre las unidades del metro cúbico. Y esto va a ser igual, vamos a anotarlo por aquí. Densidad 1, ¿qué es esta? Densidad 1 es igual a 1500 kilogramos entre metro cúbico. Listo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con el volumen 2, que es muy similar a este, 0.001 metros cúbicos entre 1 litro. Es el mismo factor de conversión. Litro cancela litro y se multiplica 1.5 por 0.001, lo cual me queda como 0.0015. ¿Qué unidades? Metro cúbico. Listo. Aquí lo tenemos. Luego, la densidad 2. Vamos a usar los mismos dos factores de conversión que utilizamos aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los mismos, las mismas unidades de acá. Entonces ya sabemos qué factores de conversión debemos de utilizar. Que es 1 kilogramo es igual a 1000 gramos por 1 mililitro, que es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Aquí voy a separar esto así para que no se nos revuelva. Ahorita lo vamos a pasar en limpio. ¿Okay? Y aquí con esto tendría la densidad 2 es igual a, y me quedaría aquí gramo, cancela el gramo, mililitro, cancela el mililitro y me quedarían estas unidades, kilogramos sobre metro cúbico. Ya dijimos que 1000 por 1.1 por 10 a la menos 6 me queda 1 por 10 a la menos 3. Entonces tendría 1.2 entre 1 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro cúbico. Lo cual es igual a 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Y hasta aquí ya tenemos nuestras conversiones. Ahora, no voy a manejar estos datos así, los voy a pasar a una hoja en limpio para no enredarnos con todo esto que está aquí. Ya no voy a pasar el ejercicio, solamente los datos. Entonces voy a volver a poner aquí datos. Y tengo el volumen 1, que es de 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Luego la densidad de la sustancia 1 es igual a... perdón. Aquí me equivoqué. Perdón. Es el volumen 1 es igual a 0.002 metros cúbicos, que es este de aquí, ¿ok? El volumen 1 es este de aquí. Ahora sí, densidad 1 es igual, y esta vez sí es este valor, que es de 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos el valor 2, el volumen 2, que es de 0.0015 metros cúbicos. Y la densidad 2, que es de 1000
200 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya usamos los factores de conversión acá, entonces solamente mantendré el valor de la densidad del agua y de la gravedad. Densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya pasamos nuestros datos en limpio. Y vamos a continuar. Vamos a anotar nuestras fórmulas. Vamos a usar la fórmula del peso específico. Peso específico es igual al peso normal, es decir, el peso común y corriente, entre el volumen. Aquí es importante saber que algunos no usan este símbolo. A veces ponen este símbolo. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a usar peso específico como PE. Sin embargo, si ves esto, bueno, también significa peso específico. La densidad relativa tiene una fórmula que es la densidad de la sustancia dividida entre el valor de la densidad del agua. Y también tenemos el valor de la densidad de una sustancia, que es la masa entre el volumen. Despejes. Vamos a tener los siguientes despejes. ¿Ok? En este caso, para la densidad relativa, vamos a estar usando, bueno, el valor de la densidad de la sustancia es igual a la densidad relativa, que permanece igual, y como esta está dividiendo, pasa multiplicando por la densidad del agua. También tenemos este despeje de acá de la masa. La masa es igual a la densidad de la sustancia por el volumen. ¿Qué otro despeje necesitamos? Este por acá. Ok, tenemos otra formulita también del peso específico. Ok, esta es exactamente la misma que esta. A lo único que me refiero es que cambia el símbolo con el que se representa el peso específico. Sin embargo, hay otra fórmula para calcular también el peso específico. Lo voy a anotar abajo. Y es peso específico es igual a la densidad de la sustancia por la aceleración gravitacional. Entonces aquí, si nosotros despejamos la densidad de la sustancia, tendríamos el valor del peso específico entre la gravedad. Ya que está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ok? Son diferentes fórmulas, por ejemplo, aquí para calcular un mismo valor. En este caso de la densidad, o esta, por ejemplo, con esta, podemos conseguir el peso específico de dos maneras distintas. Y bueno, así se van desglosando, que para el ejercicio no es lo que se va a ver. Entonces, sigamos con la solución. Hasta aquí voy a hacer una pequeña división para dar inicio a la sustitución de valores. Ok, nos están pidiendo determinar el peso específico. Y el peso específico
de ambas sustancias, es decir, el peso específico de la mezcla total es el peso total de la mezcla entre el volumen total de la mezcla. ¿Cómo se determina cada uno? Bueno, el peso total de la mezcla se obtiene sumando el peso de la mezcla 1 más el peso de la mezcla 2. Lo mismo para el volumen. El volumen total de la mezcla es igual al volumen de la sustancia 1 más el volumen de la sustancia 2. Entonces vamos haciéndolo por pasos. Entonces, no tenemos estos valores directamente, por lo que los tenemos que obtener con otras formulitas. Entonces aquí vamos a calcular el peso 1. De este lado vamos a calcular el peso 2. Vamos a ver si nos cabe. Primero vamos a comenzar con el peso 1. Si no nos cabe aquí cambiamos de página. Entonces, la formulita para obtener el peso 1, nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. De hecho, bueno, aquí esta fórmula también que se va a usar, vamos a dejarla aquí también. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Ok? Es la que estamos usando aquí. Peso es igual a masa por gravedad. Pero podemos ver que no tenemos la masa. Entonces, primero necesitamos tener la masa. Entonces, peso 1 es igual a masa 1 por gravedad. La gravedad siempre va a ser igual. Entonces, necesitamos la masa 1. Entonces, masa 1, para obtener la masa, sabemos que podemos usar este despeje de aquí, que es densidad 1 por volumen 1. Por lo tanto, sustituimos los valores y tenemos masa 1 es igual a densidad 1, que son 1500 kilogramos sobre metro cúbico, por volumen 1, que es 0.002 metro cúbico. Entonces aquí los metros cúbicos cancelan los metros cúbicos y nos quedan los kilogramos. Hacemos esta multiplicación, usen su calculadora, 1500 por 0.002 y vamos a obtener un valor de 3. M1 es igual a 3. ¿3 qué? 3 kilogramos. Entonces con esto ya conseguimos M1. Ahora sí vamos a sustituir los valores de aquí. Entonces, peso 1 es igual a masa 1, que es esta que obtuvimos en esta parte, que es 3 kilogramos, por el valor de la gravedad. La gravedad sabemos que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el peso 1 es igual a 3 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da. 3 por 9.8, 29.4 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y sabemos que esto es igual a 1 newton. Entonces ya tenemos el valor de nuestro peso 1 como 29.4 o 29.40 newtons. Listo.
Ahora vamos a calcular el peso 2. Ya sabemos que lo primero que tenemos que obtener es la masa. ¿Por qué? Porque el peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces, la masa 2 es igual a la densidad de la sustancia 2 por el volumen de la sustancia 2. Es decir, sustituimos valores y tenemos la densidad 2 que vale 1200 kilogramos sobre metro cúbico por volumen 2, que es 0.0015 metro cúbico. Y este cancela a estas unidades, quedándonos kilogramos. Entonces hacemos la multiplicación de 1200 por 0.0015 y nos da una masa 2 igual a 1.8 kilogramos. Ahora vamos a sustituir esta masa 2 aquí para obtener el peso 2. Peso 2 es igual a M2, que es esta 1.8 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Peso 2 es igual a 1.8 por 9.8 y nos da 17.64 kilogramos por metro entre segundo cuadrado, es un newton. Y con esto obtenemos nuestro peso 2. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar de hojita. Ya sabemos que el peso total de la mezcla se obtiene sumando el peso 1, que es este, más el peso 2. Entonces ya lo obtuvimos. Tenemos el peso total de la mezcla es igual al peso 1 más el peso 2, que es igual a 29.40 newtons más 17.64 newtons. Y eso es igual a 47.04 newtons. Aquí de favor compruébalo con tu calculadora que tus valores te den igual que los míos. Después vamos a calcular el volumen total de la mezcla. Y el volumen total de la mezcla, como ya lo habíamos dicho, es el volumen 1 más el volumen 2, o el volumen de la sustancia 1 más el volumen de la sustancia 2. Y con los datos que teníamos, volumen 1 es 0.002 metros cúbicos más volumen 2, 0.0015 metros cúbicos. ¿Ok? Lo cual, al sumarlos, nos va a dar un valor de 0.0035 metros cúbicos. Listo, ahora sí podemos calcular el peso específico, porque el peso específico total de la mezcla es igual al peso total de la mezcla entre el volumen total de la mezcla, que es igual a 47.04 newtons entre 0.0035 metros cúbicos.
Al hacer la división nos da 13.440 newtons sobre metro cúbico. Y hasta aquí tenemos el resultado de la primera parte. Listo, 13.440 newtons sobre metro cúbico. Pero también nos está pidiendo calcular la densidad relativa. Y la densidad relativa sabemos que es igual a la densidad de la sustancia, es decir, la densidad de la mezcla entre la densidad del agua. Esta es la densidad de la mezcla, es la densidad total de la sustancia final. Sí tenemos ya el valor de la densidad del agua, pero no tenemos este valor de la densidad de la mezcla. Entonces tenemos que obtenerlo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Con la fórmula de densidad de la mezcla es igual al peso específico de la mezcla entre gravedad, que sería este despeje de aquí. ¿Ok? Es este despeje que estamos utilizando para resolver aquí. Tenemos la densidad de la mezcla es igual al peso específico de la mezcla entre la gravedad. Al sustituir los valores, tenemos densidad de la mezcla es igual a 13.440 newtons entre metro cúbico, entre el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la división con nuestra calculadora de los 13.440 entre 9.8 y nos da un valor de 1.371.428 y aplicamos la ley del sándwich. Pan con pan, queso con jamón. Y tenemos newton por segundo cuadrado entre metro por metro cúbico, que sabemos que da metro a la cuarta, pero ahorita no nos conviene juntarlo. Aquí tenemos que nuestro tercer decimal es mayor que 5, por lo que hace que el 2 pase a un 3. Y nos queda que la densidad de la mezcla es igual a 1.371.43. El newton lo vamos a desglosar para hacer una cancelación de unidades y sabemos que los newtons equivalen a kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Este es el newton. Y está multiplicado por segundo cuadrado entre metro por metro cúbico, que son estos dos de aquí. Entonces, este segundo cuadrado del newton cancela a este otro segundo al cuadrado. Y este metro cancela a este metro de acá. Entonces, aquí la densidad nos queda. La densidad de la sustancia es de 1.371.43 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya tenemos este valor. Sin embargo, bueno, no es el que nos están pidiendo. Este lo vamos a sustituir aquí para obtener la densidad relativa. Densidad relativa es igual a 1.371.43 kilogramos sobre metro cúbico entre la densidad del agua, que ya la tenemos por acá en nuestros datos. La densidad del agua es de
1000 kilogramos sobre metro cúbico. Las unidades, cancelan completamente las unidades, lo cual es correcto porque sabemos que la densidad relativa no debe de tener unidades. Y obtenemos un 1.371, así, sin unidades. Y el 1 es menor que 5, por lo tanto mantiene el 7 con ese valor de 7. Y esto nos da una densidad relativa igual a 1.37. Y listo. Entonces, los resultados de este ejercicio serían estos. Esta es la primera parte del peso específico del total de la sustancia, del total de la mezcla de 13.440 newton sobre metro cúbico. Y esta sería la segunda parte de la densidad relativa, es igual a 1.37. Entonces así, bueno, se da por finalizado el tercer ejercicio.